Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Colombia declara paraíso fiscal a Panamá, uno de sus socios comerciales más importantes en América Latina. Colombia actualizó la lista de paraísos fiscales. Con 10 países con que se celebraron acuerdos de intercambio de información fueron sacados de la lista y 5 países en los cuales durante este año no se llegó a un acuerdo de intercambio de información fueron incluidos en la lista, incluyendo a Panamá. La medida obliga a que las remesas financieras desde Colombia al país centroamericano sean gravadas con una retención del 33%. Las importaciones, en algún momento se dijo que todo lo que uno gire hacia los paraísos fiscales tendrá un 33% de retención. Eso haría que no sea viable el comercio entre Panamá y Colombia. La polémica decisión y las implicaciones negativas que tiene para el comercio bilateral generó fuertes críticas y reacciones en ambos países. Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia. Lamentamos la inclusión de Panamá en el listado de paraísos fiscales por parte del gobierno nacional. Se trata de una medida altamente inconveniente desde el punto de vista económico y político, más aún entre dos países hermanos que han sido natural y tradicionalmente amigos. Rechazamos que seamos un paraíso fiscal, tenemos un sistema fiscal de renta territorial en donde los nacionales, o sea, los panameños y los extranjeros que invierten en Panamá tienen el mismo tratamiento fiscal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis de las razones que llevaron a Colombia a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales y el debate frente a si fue acertada o no esta decisión, que terminó detonando una pelea diplomática con graves consecuencias para la economía y el comercio entre ambas naciones. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el decreto con el que el gobierno colombiano incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales y las reacciones y críticas que esta decisión generó en ambos países. La noticia, la emisión del decreto fue justificada argumentando que Panamá no ha querido firmar un convenio de intercambio de información fiscal que le permita a Colombia rastrear los dineros de sus empresas y personas naturales en el país centroamericano. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca esta información tributaria para que los activos fuera de su país comiencen a pagar impuestos y de esta manera pueda tapar el hueco fiscal que tienen las finanzas de Colombia. El objetivo de Colombia, ante todo, es controlar la evasión de impuestos, asegurar que los nacionales colombianos que están obligados a pagar impuestos en el país, es decir, las personas que residen en Colombia más de 6 meses al año, declaren sobre sus ingresos y sus activos globales. El punto clave de esta noticia. Hoy, 150 empresas colombianas que tienen presencia en Panamá amanecieron con nuevas reglas de juego que afectan sus inversiones en el país centroamericano. La decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos implica, entre otros aspectos, que cualquier pago o remesa de dinero que sea enviada de Colombia a Panamá sea gravada con un tributo del 33% y no con el 10%, como la ley hasta ahora lo venía permitiendo. En términos prácticos, lo que significa es que cualquier giro que se haga desde Colombia a un país declarado como paraíso fiscal tiene que hacerse con una retención del 33%, es decir, se tiene que retener el 33% de los giros. Adicionalmente, cuando alguien, por ejemplo, importa una mercancía de un país que es declarado paraíso fiscal, esos costos no los puede deducir del impuesto de renta hasta tanto no demuestre que cumplió con los precios de transferencia, es decir, que el vendedor de ese producto en ese país es una persona que está declarando, que se conoce quién es y que el costo es real de la transacción. El punto clave de la noticia.
las represalias que podría adoptar el gobierno de Panamá ante la decisión de su vecino país. A través de un comunicado, la Cancillería de la Nación Centroamericana se defendió argumentando que un acuerdo de intercambio de información fiscal, tal como lo exige Colombia, pondría en desventaja a Panamá. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela rechazó la medida y señaló que su país no puede ser obligado a negociar acuerdos bilaterales. Llamamos al presidente Santos, le dijimos que no tiene ningún sentido que dos países hermanos que tienen tantos compromisos en lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y con tantos temas, tener diferencias de este tipo. Quedamos en que ambos íbamos a hacer un llamado a los ministros de Economía y Finanzas que están en Washington en este momento para que se pongan de acuerdo en buscar un punto de convergencia en lo cual se evite este tipo de estar poniendo a Panamá en listas de ningún tipo. Panamá es un país serio, con un sistema financiero transparente y no es correcto que se actúe así en contra de nuestro país. Y a propósito de este decreto, de esta decisión del gobierno colombiano, hoy les preguntamos a nuestros televidentes si consideran acertada o equivocada la decisión del presidente Juan Manuel Santos de incluir a Panamá en la denominada lista de paraísos fiscales. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. Hoy estamos con un panel que analizará esta problemática de diferentes perspectivas. Está en Bogotá, Colombia, Marta Lucía Ramírez, esa es candidata a la presidencia de Colombia y exministra de Comercio Exterior. En Ciudad de Panamá está César Augusto Gálvez, es presidente de la Cámara de Negocios de Panamá. Y en Panamá también nos acompaña Carlos Troch, es el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Ellos son nuestros invitados en el día de hoy. Los quiero saludar y quiero comenzar con la excandidata a la presidencia y exministra de Comercio Exterior de Colombia, Marta Lucía Ramírez, preguntándole su opinión frente a esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos, que cataloga como paraíso fiscal e incluye a Panamá como en la lista de paraísos fiscales de Colombia. ¿Cuál es su opinión, excandidata? Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Saludo también, obviamente, a César, a Carlos, a su audiencia a esta hora. Y tenemos que reconocer que lo que está haciendo el gobierno del presidente Santos es dar cumplimiento a una ley que se expidió en Colombia en el año 2002. En esa ley 788 se le exige al gobierno colombiano buscar acuerdos de cooperación en información tributaria que permitan reducir la evasión fiscal y controlar mucho más efectivamente la corrupción. Y en desarrollo de esa ley, el gobierno lleva 10 años haciendo acuerdos con muchísimos países. El año pasado se expidió un decreto reglamentario de esa ley, se incluyeron 44 países como paraísos fiscales y en este año se están incluyendo otros 10. Con el Panamá realmente tenemos una relación muy estrecha en materia de comercio, en materia de inversión y por supuesto hay una presencia muy importante de la banca colombiana allá en Panamá. Yo creo que el presidente de la Asociación de Bancos Panameños me podrá corregir, pero creo que cerca del 25% de los activos bancarios en Panamá pertenecen a sucursales de bancos colombianos. Entonces, evidentemente, el gobierno de Colombia hace bien en querer mejorar la calidad de la cooperación, de la información y evitar la evasión fiscal, pero me parece que desde el punto de vista diplomático hubo una equivocación. Esto se ha debido manejar de una forma distinta. Esto ha debido permitir un acuerdo realmente entre los dos países, pero no tomar de alguna manera por sorpresa a Panamá. Y hoy sale el ministro de Hacienda a reunirse con el ministro de Hacienda de Panamá a las carreras, a ver cómo lo solucionan. Yo creo que ha habido en el manejo, en la forma, una equivocación. Exministra, permítame hoy con César Augusto Gálvez, él es presidente de la Cámara de Negocios de Panamá. Señor César Augusto, ¿qué impacto tiene esta decisión en términos claros para la economía de su país? Como no, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, definitivamente es lamentable la situación debido a que pues Panamá siempre ha sido un país de apertura hacia los mercados internacionales y creo que eso ha sido el éxito que ha tenido Panamá en ese aspecto. Concuerdo mucho con la opinión de nuestra colega, sin embargo, definitivamente creo que este tipo de acuerdo debió haber sido un poco más consultado, puesto que estoy seguro que Panamá está en la disposición de poderlo escuchar y poder abrir y sobre todo evaluar, porque las reglas puede que beneficie a un país, pero a la vez puede que afecte
a otros. Y es ahí donde tenemos que buscar más que todo ese equilibrio, esa tolerancia y esa posición de poder entender el estado de un país y en otro. Nosotros como Panamá nos regimos bajo el secreto bancario, eso es un elemento indispensable y nuestra ley así lo dispone. Así que no podemos ir debemos ser un poco más responsables o comedidos de cómo se manejen este tipo de acuerdos. Y definitivamente nuestra posición es que, como nos ha tomado prácticamente de sorpresa y definitivamente es una situación que afectaría las relaciones comerciales entre Panamá y Colombia, puesto que Panamá y Colombia son países estratégicamente comerciales. Y es donde tenemos que tener ese cuidado en temas de manejo más que todo. Señor Carlos Troch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, argumenta Colombia, el gobierno colombiano, que ha tomado esta decisión porque no ha logrado llegar a un convenio con Colombia que buscaba compartir información precisamente que tiene que ver con las inversiones que tienen los colombianos en Panamá para de esta manera poder establecer unos tributos, unos impuestos que tapen un hueco fiscal que tienen las finanzas en Colombia. ¿Por qué Panamá no accedió a las condiciones que estaba exigiendo Colombia en la negociación de este acuerdo que permitía ese intercambio de información? Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Primero que nada, un cariñoso saludo a nuestro hermano pueblo colombiano. Mira, para empezar, los panameños estuvimos sorprendidos de que ni siquiera hubiera hace un año una lista donde se incluiría un país hermano como Panamá. Yo creo que cuando uno está buscando un propósito determinado, en este caso, pues yo creo que el gobierno colombiano tiene todo el derecho de evitar la evasión fiscal. Lo primero que hace es que busca las medidas que realmente traigan resultados. Panamá es un país, es un centro bancario importante en la región, pero hay que analizar un poquito más nuestro centro bancario, y ver la procedencia tanto de los activos como los pasivos. En este caso, Panamá cuenta con hoy día con 74 mil millones de dólares en depósitos, de los cuales aproximadamente el 60% son de locales, la gran mayoría de ellos de panameños, y el 40%, alrededor de unos 29 mil millones de dólares, son de extranjeros. Nuestros principales socios comerciales y la procedencia de estos depósitos son de todos los países latinoamericanos que tienen relaciones comerciales importantes con Panamá. Como ustedes saben, Panamá se ha convertido en un hub de las Américas, donde muchas compañías multinacionales han establecido sus headquarters. Colombia, siendo un país importante para estos propósitos en Panamá, y la naturaleza de los depósitos en primera instancia vienen por este propósito. Yo diría que en segunda instancia hay muchos ya personas naturales que tienen depósitos en Panamá de la región por temas de seguridad, dado la situación geopolítica que existe en estos países hoy día, y cualquiera de los latinoamericanos hoy día estamos acostumbrados a tener cierto capital fuera de nuestro país, que en ese sentido no tiene que ver con temas fiscales. Yo pudiera pensar que temas fiscales puede haber un porcentaje muy pequeño, pero si usted divide la cantidad de dinero que estamos hablando, que en comparación con otros centros grandes es pequeña, podríamos primero ver que en realidad el perseguir la evasión fiscal no debe ser Panamá, para empezar. Le quiero preguntar precisamente sobre eso. ¿Por qué Panamá no firma ese intercambio de información tributaria? ¿Qué pierde Panamá si accede a esa pretensión que tiene Colombia y que está utilizando hoy el gobierno colombiano para justificar esta decisión de incluir a su país en la lista de paraísos fiscales? Bueno, porque los centros financieros internacionales, el principal tema de cualquier centro es lo que se llama la reserva fiscal. Ni siquiera yo diría el secreto bancario, perdón, es la reserva bancaria. La reserva bancaria tiene que ver con la seguridad que se le da a los países y a los depositantes de que su información es confidencial, de manera que no pueda caer en manos de alguien que le pueda hacer daño. No estamos hablando necesariamente de temas fiscales.
Señor Carlos, la decisión adoptada por el gobierno colombiano de declarar a Panamá como paraíso fiscal podría revertirse eventualmente si la nación centroamericana decide firmar el acuerdo de intercambio de información fiscal que exige el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. El objetivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, según ellos, es obtener datos concretos de las inversiones de sus nacionales en territorio panameño para lograr mayor control en la evasión de impuestos. El 7 de octubre de 2013, Colombia definió por primera vez su lista de paraísos fiscales, es decir, aquellos países o jurisdicciones donde se ofrecen ventajas tributarias atractivas para el capital y actividad financiera de inversores extranjeros bajo un laxo sistema de controles y de información requerida por el estado de origen de los inversionistas. En ese momento, el gobierno colombiano incluyó 44 jurisdicciones como paraísos fiscales, dejando a otras 7 transitoriamente fuera del listado, entre ellas Panamá, bajo la condición de que tendrían un año de plazo para firmar un acuerdo o tratado de intercambio de información con Colombia. Efectivamente, el plazo se cumplió y al no haberse logrado una negociación en ese sentido, Panamá entró a la lista gris de paraísos fiscales de Colombia. La decisión fue adoptada mediante este decreto expedido el pasado martes 7 de octubre por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El efectivo intercambio de información permite el control fiscal de actividades realizadas en o que involucren jurisdicciones con tipos impositivos sobre la renta inexistentes o nominalmente bajos o que no exijan una presencia local sustantiva o del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica y en consecuencia posibilita el adecuado ejercicio de la facultad impositiva del Estado colombiano. En la práctica, lo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca es obtener a través de su Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales datos claros sobre las inversiones de ciudadanos colombianos en Panamá, lo que implicaría una debida declaración de los dineros y por ende una mayor fiscalización para que operaciones comerciales que deben tributar en Colombia no queden ocultas en el vecino país. El objetivo de Colombia, ante todo, es controlar la evasión de impuestos, asegurar que los nacionales colombianos que están obligados a pagar impuestos en el país, es decir, las personas que residen en Colombia más de 6 meses al año, declaren sobre sus ingresos y sus activos globales. El gobierno de Panamá hasta ahora se ha opuesto a la suscripción de un amplio acuerdo de intercambio de información fiscal con Colombia, al considerar que no le representa ningún beneficio a su país e insiste que pueden implementarse otro tipo de mecanismos. Panamá es un país en paz, con una democracia que se está fortaleciendo, es un país con un centro bancario fuerte, un país que el turismo está creciendo, es un país en paz, esto es un paraíso. Yo sí reconozco que Panamá es un paraíso de seres humanos que estamos construyendo un mejor futuro. La lista con la que Colombia actualizó los paraísos fiscales no solo incluyó a Panamá, también a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. El decreto colombiano entrará en vigencia a partir del próximo periodo fiscal que comienza el 1 de enero de 2015. Cualquiera de estas naciones que logre el acuerdo exigido por Colombia podrá salir de la lista de forma inmediata. Los ministros de Hacienda de Colombia y de Economía y Finanzas de Panamá iniciaron diálogos con el fin de encontrar posibles soluciones ante la decisión adoptada por el gobierno Santos. Sin embargo, la incertidumbre aumenta por el rechazo desde el gobierno panameño, que podría desencadenar en posibles medidas que afectarían a las 150 empresas colombianas con presencia en la vecina nación. La República de Panamá no puede ser forzada a negociar acuerdos bilaterales bajo la amenaza de imposición de un trato discriminatorio. Panamá cuenta con un sistema fiscal competitivo y sólido, por tanto el gobierno nacional rechaza categóricamente cualquier designación de paraíso fiscal, por cuanto refleja más bien un desconocimiento del funcionamiento del sistema tributario panameño, que ha sido reconocido por organismos internacionales debidamente acreditados.